Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices de hoy jueves, que decidimos sacar el programa de la cabina y de mi oficina, donde lo hemos hecho además últimamente. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y decidimos sacarlo porque hoy quiero hablar de un tema, voy a hablarles de un tema general que es muy amplio y que es muy poco comentado, que es el ocio, el entretenimiento. Y bueno, yo invité a don Paul Boucher. Él es una personalidad de la televisión. Si usted lo busca en Google y pone Paul Boucher, dice personalidad de la televisión. Sí, porque miente, esa gente miente, rampantemente, pero bueno. Paul es productor, es conductor, bueno, es un montón de cosas en la televisión, exitosísimo en América Latina, en Estados Unidos, además en televisión hispanoamericana. Paul, gracias por acompañarnos. Muy agradecido. Yo estoy absolutamente fascinado porque hoy me subí a la combi que me llevó al hotel. Ajá. Y entonces le comenté que iba a hablar contigo y todo el mundo te ama. Y después el recepcionista del hotel, no, todo el mundo sabe quién eres y todo el mundo te respeta muchísimo. Bueno. Sinceramente. Porque si no me mienten, como Google, cuando uno pone Paul Boucher, Google personalidad miente. De la televisión. La gente no sabe, no tiene idea de quién yo soy y cuando les mencionas tu nombre, todo el mundo está muy clarito. Así que felicidades por todo el trabajo. Yo lo conocía por tu trabajo como productor documental, pero venir aquí, al final del día, el juicio lo hace el público y lo que estoy escuchando es fenomenal. Paul, muchas gracias. Deberías trabajar en Google. Tan feo como tan franco. Pero bueno, vamos a hablar de ocio. ¿Por qué quiero hablar de ocio? Porque realmente es muy interesante. En la Edad Media, bueno, además antes en el tiempo, en Grecia y en Roma, el ocio, es decir, sentarse a entretenerse, ¿okay?, estaba guardado para las personas muy poderosas. Por supuesto. ¿Okay? En la Edad Media, ¿okay?, estaba guardado para los ricos. Y cuando llegó la Revolución Industrial, empezó a pasar algo. A la gente le sobraba el tiempo porque había máquinas que hacían lo que la gente trabajaba. Y entonces empezamos a evolucionar a ver que era necesario que la gente, toda la gente, se entretuviera. Y no sé qué te parece a vos, pero realmente creo que somos dichosos en haber nacido en una época en que la gente necesita entretenerse, Paul. Totalmente, y además, si seguimos ese tren que tú pusiste en cierta dirección, también somos dichosos de vivir esta nueva forma de entretenernos, que es lo que vivimos hoy en día, que es entretenernos cuando queremos, con lo que queremos y en el lugar que queremos. Y es fantástico, no solamente, por supuesto, el tener la dicha de tener el tiempo para entretenernos, sino que hoy en día es el mejor momento para entretenerse porque el entretenimiento se adapta a ti. Nosotros cuando éramos chiquitos nos teníamos que adaptar al entretenimiento, ¿no? Esa es una evolución muy interesante. De hecho, voy a parar el tren un momento, ¿ok? A inicios del siglo XX. La gente se entretenía, ya había ocio, pero no había televisión. Había radio y cine, un poquitico después.
Pero después surge la televisión en los 50s y después en los 60s y 70s a color. ¿Okay? Y empezamos a ver una época dorada de la televisión que hacía conexión con la gente. ¿Cuál te parece a vos que es la magia de la televisión al hacer contacto con la gente? ¿Por qué? ¿Por qué conecta por aquí y no aquí? Bueno, yo tengo... tenemos muchas coincidencias en cómo vemos la vida y la historia del entretenimiento, que de hecho es el tema de fascinación mía, es el entretenimiento y la historia del entretenimiento. Amo ese tema a nivel académico, desde lo que tú mencionas, y mencionaste que existía cine, pero existía también el teatro, desde el tiempo clásico. Y de hecho, el teatro, y no te estoy contestando tu pregunta, pero quería decir, el teatro era el lugar, porque la gente ahora habla de Shakespeare como que es la gran cosa. Shakespeare era entretenimiento hablado para gente que no sabía leer y escribir, y era entretenimiento en rima, que era Chespirito. Entonces la gente hoy en día un poco que romantiza todo eso. Pero para ir a la pregunta que tú haces específicamente, ¿por qué la televisión de la época dorada, de los 70, los 80, cautivaba tanto? Creo que si nos ponemos a ver esos programas, si miramos para atrás, vamos a ver que era una televisión muy simple, aún en Estados Unidos. Sí. Piensa no sé si aquí se vio la serie Star Trek, cuando salió la serie original de los años 60. Cuando tú ves esa serie hoy y ves las escenografías que tenían, era deprimente. Era un ciclograma azul con 4 piedras de foam, de goma espuma, y eso era el espacio. Era deprimente cuando te pones a ver en realidad lo que estábamos mirando. Pero ¿qué pasa? Lo escaso se aprecia. Y había tan poco oferta, porque en Estados Unidos, que era uno de los países más avanzados porque fue el primero en hacer televisión comercial con la aparición de la cadena NBC, Estados Unidos tenía 3 ofertas de programación y era todo. Entonces, en esa pequeña oferta tú encontrabas los momentos de soñar y te tenías que adaptar un poquito a eso y tenías que abrazar. O sea, si tú vas a una isla y hay solo hoy en día no te diría una mujer, te diría, hay solo una persona, pues te vas a enamorar de esa persona. Y la vas a querer como que es la persona más magnífica del mundo, porque es la única que hay. Entonces creo que nos cautivaba porque nos entregábamos a eso, nos entregábamos. Y también porque era un entretenimiento mucho más sencillo y mucho más global. Yo creo que con el proceso de los últimos 30, 40 años, y especialmente hoy en día, ya el contenido es hiper específico. Sí. Entonces, a lo mejor lo que te mueve a ti, si hoy nos vamos a la casa y cada uno ve su contenido de entretenimiento favorito, mañana en el trabajo, a lo mejor no tenemos que hablar de eso porque tú viste una cosa y yo vi otra completamente diferente. En ese momento el entretenimiento era mucho más, era de lo que hablabas al otro día en el trabajo y en la escuela. Pero además era lo que compartías con la familia y con el grupo de personas con las que vivías. Totalmente. Hace poco vi una serie que se llama This Is Us. This Is Us, sí. Bueno, a mí me gustó, es espectacular. No la conozco, pero... Hace una mezcla, digamos, es una línea del tiempo de una sola familia, ¿okay? Pero desde el primer episodio te cuenta el inicio, la mitad y el final. Y simplemente es como regar un rompecabezas en una mesa y le va rellenando. Y ahora que estabas hablando me acordé que siempre hay escenas viendo televisión. Lo que pasa es que cuando se van atrás, digamos a los 60, 70, la televisión la ve la familia completa. Cuando van a los 90 hay 2 teles en la casa, ¿okay? Uno en el salón principal, digamos, y otro en un dormitorio. Y si se van a los 2000, hay una televisión en cada, ya no hay en el salón principal, de hecho, hay en cada dormitorio. Entonces, y en el 2023 cada uno de nosotros tiene una televisión en la mano. Claro, de hecho, entonces, la época dorada pasaba por 2 cosas, ¿okay? Por una novedad, por supuesto, porque la gente conectaba con una aspiración, la gente que salía en tele era una aspiración, pero además era un momento compartido, Paul.
Totalmente. Y lo que tú dices, la televisión, salir en televisión en los años 80, yo tuve la dicha de que teniendo 18 años, en el año 88, yo pude vivir un poquito de eso. Y cuando vino, por ejemplo, un comediante argentino que se llamaba Jorge Porcel a Puerto Rico, yo pude hablar y ver a esos comediantes en esa época. Salir en televisión era ser astronauta. O sea, hoy en día todos tenemos algún momento de los 15 minutos de fama de Warhol, ¿no? Pero en aquella época, o sea, yo esto lo he hablado en su momento con Mario Kreuzberger, con Don Francisco. Él vivió la incipiencia de la televisión en Chile y después vivió toda esa etapa y hasta ahora está tratando de reinventarse, haciendo cosas online y con CNN y con su canal de YouTube, pero yo se lo he dicho, o sea, él, cuando él era famoso, salir en televisión era literalmente, eras un artista de televisión, un conductor o eras un astronauta, era así, era lo máximo. O sea, increíble. Y después en los 90 surge un entretenimiento más entretenimiento. Y hay una explosión, por ejemplo, de videos musicales en los 90 de los canales MTV, de los canales musicales, y entonces podías estar horas viendo tele, consumiendo música y viendo videos. Y bueno, a finales de los 80 realmente fue. Sí. Y estalla, digamos, la industria del entretenimiento, que eran dramas o comedias familiares, y viene una cosa de música que explota en Costa Rica, explota en Estados Unidos, explota en toda América Latina. Bueno, MTV, yo creo que les comenté, no sé si lo comentamos aquí, porque ya tengo toda una ensalada No lo en la comenté cabeza. aquí, no lo comentamos aquí, pero Paul trajo en MTV. Ah, correcto. La primera vez que yo vengo a Costa Rica, vengo con el canal MTV para distribuir esa señal en todo Centroamérica. A mí me tocaba la difícil tarea de distribuir el MTV latino, que no lo quería ni Dios, porque como el satélite llegaba hasta Colombia, y acá se podía ver gratis el MTV en inglés, nadie quería saber nada del MTV latino. Me tocó una tarea bastante complicada. Aunque trabajara Daisy Fuentes. Aunque trabajara Daisy Fuentes y Ruth Infarinato, y se acordarán de todos los DJs, uno de los cuales invirtió al principio de nuestra compañía, Alfredo Levín de Chile, era uno de los inversionistas originales de nuestra empresa, un VJ de la MTV. Pero sí, la explosión musical tuvo su auge en los 80, y me acuerdo yo, los viernes a la noche uno se quedaba viendo videos musicales y disfrutando de todo eso, pero no debiera mencionarlo tanto porque se dan cuenta de que uno es anciano. Pero yo también lo vi. El detalle es que hasta ahí, y todavía, digamos, a principios del siglo XXI, la televisión te marcaba el horario y el consumo. Correcto. ¿Verdad? Y quisiera llegar ahí. O sea, es decir, yo veía el programa que yo quería a la hora que la televisión quería. Absolutamente. Y eso marcaba, digamos, una dependencia hacia la programación. Vos tuviste muchos programas muy exitosos, muy exitosos. ¿Cómo lograbas conectar? Es que a mí lo que me llama la atención es que no es una conexión intelectual ni racional, es una conexión emocional. Elemental. Meramente. Porque todo el contenido que yo he hecho en mi vida es, si quieres echarle flores, elementalísimo. Es simple completamente, pero es absolutamente auténtico, como hoy en día YouTube es absolutamente auténtico. Nosotros estábamos haciendo un contenido parecido a un YouTube en los años 90. Y antes de eso, cuando yo tenía 21 años, y esto es curiosísimo porque yo esto lo aprendí después de muchos años, el primer programa que yo hago profesionalmente es una comedia de situación en Puerto Rico que llevaba exactamente el mismo nombre de una comedia de situación que se hacía en Costa Rica, que se llamaba La Pensión de Doña Tere. Sí. Ustedes tenían La Pensión de Doña Tere. Sí. Bueno, yo en el año, las últimas temporadas de La Pensión de Doña Tere de Puerto Rico, y está en YouTube, pueden ver los videos míos de La Pensión de Doña Tere con grandes comediantes de Puerto Rico. Después yo descubro que mucha gente de Costa Rica está mirando esos videos y yo digo, pero ¿y por qué? Y hago un poco de research y me entero de que había una comedia de situación que tenían ustedes en esa misma época donde la televisión era una cosa extraordinaria, que también tenía el mismo nombre. Sí. No sé si el concepto era exactamente igual, pero La Pensión de Doña Tere de Puerto Rico empezó en los años 80
y era una casa donde vivía una señora, tenía una pensión y vivía con ciertos jóvenes y no sé qué, no sé si era el mismo concepto. Era el mismo concepto. Bueno, pues eso. Era el mismo concepto, pero ve qué interesante. Yo hoy 2023, como director de un medio de comunicación, todas las mañanas y todas las tardes me matan una pregunta, la misma pregunta 2 veces al día. ¿Qué le interesa a la gente? ¿Okay? Cuando hablamos de entretenimiento, y no estamos hablando de noticias, no decimos qué le interesa a la gente, sino qué le gusta a la gente. Eso es elemental, tener razón, es una pregunta muy simple, pero es muy compleja de responder, Paul. Pero es que cualquier persona... Hoy en día la respuesta es fácil porque los resultados los tienes y no son resultados de Nielsen, no son resultados de rating proyectados con 10 familias que determinan lo que ve todo un país. No. Hoy en día, si quieres saber lo que le gusta a la gente, tú miras los resultados de los analíticos online y sabes exactamente lo que le gusta y el segundo que más le gusta, y ves la caída cuando, no sé, sale algo que no les gusta tanto, baja y lo ves. Pero verdaderamente, por otro lado, te tengo que decir que al igual que cuando la televisión tradicional, a mí me han preguntado 1000 veces, pero ¿por qué tus programas? Número uno, que el éxito es una cosa muy relativa, pero cuando pregunta a la gente por qué tus programas tienen éxito o por qué cierta cosa es popular, digamos, yo sinceramente no tengo respuesta y creo que el que se atreva a decir que puede predecir lo que va a ser un éxito o no, es un mentiroso. O sea, yo por lo menos no tengo la más remota idea. De hecho, cuando comenzamos a hacer este esfuerzo de nuestro canal de YouTube, lo menos, yo pensaba que iba a ser un canal geriátrico que lo iban a ver 4 viejitos en Miami. Así. Y hoy en día estamos teniendo 240.000 visualizaciones al mes y eso no es lo que más me sorprende. Lo que más me sorprende es que el 40% tienen entre 18 y 34 años y no lo puedo entender. Entonces, si yo te dijera, no, porque yo sé, que sabía, que empezando que 240 visualizaciones no es nada en el mundo real de YouTube, pero igual, si me hubieras dicho eso, yo te hubiera dicho imposible que el canal tenga ese resultado. Entonces, yo hoy en día, después de haber hecho esto por 30 años o por 28, no tengo la más mínima idea de nada, y si te dijera que sé algo, te estaría mintiendo. Entonces, no tengo idea de qué es lo que es exitoso o no. Lo que sí tengo idea es de que pongo cosas en YouTube que a veces no entiendo cómo se vuelven virales y otras que pienso que le va a ir re bien porque tiene una mega estrella. Yo tengo la primera entrevista que hizo Juanes en los Estados Unidos, se le hice yo. La primera entrevista que hizo Luis Fonsi en Estados Unidos, se la hicimos nosotros. Y a lo mejor eso no saca nada, pero tengo a un grupo nicaragüense que se llama Macoya, cantando una canción que se llama Machaina, y tiene casi 1 millón de vistas. Entonces no tengo la más mínima idea de nada. Y lo que sí sé es que todo lo que tenemos lo ponemos al asador, lo ponemos ahí a ver qué funciona. Y no será, digo, lo planteo como una hipótesis, ¿no será que escuchas a la gente común? El hombre común es el que manda, el hombre y la mujer, el ser humano común, la gente común es la que manda. Bueno, sí, y una suerte que tengo yo, que me siento, que por suerte no soy particularmente brillante en ningún aspecto, a mí me entretienen las cosas simples. Yo me divierto con las cosas más simples que te puedas imaginar. Entonces no soy pretencioso a la hora del entretenimiento y creo que todo lo que he hecho en mi vida a nivel de entretenimiento ha sido totalmente simple, al igual que yo soy un tipo simple, porque tú me pones una película que tiene demasiados personajes y yo me pierdo y no entiendo. De hecho, Los Simpsons hasta me puede resultar complicado porque son todos amarillos. Yo quisiera ver una serie donde uno es violeta, el otro es rojo, el otro es azul, para orientarme un poco, porque si se complica mucho no lo entiendo. Entonces tengo a lo mejor la dicha de, al no ser demasiado sofisticado, pues a lo mejor hacer un contenido que resuena con la mayoría de la gente, que creo que no pretende nada demasiado complejo. Algunos le llaman a la época precedente a la que estamos viviendo la crisis de los medios.
y yo realmente siempre me hacía el cuestionamiento, ¿cómo puede ser la crisis de los medios si estamos en el mejor momento de los contenidos? Totalmente. Totalmente. O sea, no hay una época mejor de contar historias que esta. Y además es la época más democrática del mundo. Yo estuve haciendo una charla hace un ratito aquí en el centro. ¿Se puede decir dónde estamos? Sí, estamos en el centro de convenciones. En el centro de convenciones. Estaba dando una charla y precisamente yo decía, quisiera tener una máquina del tiempo, porque si a mí me agarra los 20 años con YouTube, yo creo que es una situación magnífica. O sea, los jóvenes hoy en día no tienen que comprometer su integridad ante un ejecutivo de programación de un canal para poner su producto allá afuera. Y eso es imposible de evaluar. Yo no te puedo explicar cuántas veces personas me decían, lo que estás tratando de hacer es imposible, y después cuando lo hacen, todos son tus mejores amigos, pero cuando lo estás tratando de hacer, todo el mundo tiene una buena razón para que lo que vas a hacer sea un fracaso. Y hoy en día, creo que la maravilla que tenemos es que tú pones afuera lo que sientes, lo que quieres en el momento, inmediatamente vas desarrollando una audiencia. Yo estoy convencido de que la misma forma que nuestro contenido, que es una cosa sencilla, está encontrando una audiencia, y te digo está encontrando porque a mí me parece que si tú vas a hacer un canal de YouTube, recién a los 2 años y medio es que puedes empezar, y nosotros publicamos contenido todos los días. Después de 2 años y medio es que puedes empezar a ver algo. Y te digo, empezamos con 400 visualizaciones al mes en junio del 2020 y hoy en día estamos en 240.000 este mes visualizaciones al mes. O sea, fíjate lo que es la curva esa, pero nos bancamos, nos aguantamos 2 años o casi 3 años de esta historia. Entonces, si tú tienes la paciencia hoy en día con una plataforma como YouTube, es totalmente democrático y espectacular. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Preguntan en redes sociales. Bueno, pueden poner fácil, o en Google o en YouTube, @Paul Bush, que es mi nombre, es más complicado, es Paul Boucher TV, @Paul Bush TV, y ahí está, bueno, se va publicando de a poco. Son tantos miles de horas que hemos hecho a lo largo de los años que cuando se termine de publicar la última, yo no voy a estar. O sea, evidentemente no voy a estar porque vamos por el show número 200, llevamos ya, como te digo, 3 años y son 2000 y pico de horas. Así que te podrás extrapolar eso y después tenemos que... shows. Claro, y después tenemos que hacer toda la parte de audio, porque toda la parte de radio nosotros también tenemos los derechos. Y la primera entrevista de Daddy Yankee en la radio de Estados Unidos se la hicimos nosotros porque en aquella época nadie le quería dar la hora del día porque el reggaetón era una mala palabra en Univisión y en Telemundo, y nosotros un día teníamos a Daddy Yankee, al otro día teníamos a Mercedes Sosa, ¿me entiendes? O sea, nosotros siempre hemos sido... Tenía la gasolina y la masa. Exactamente, totalmente. Entonces, ¿qué te puedo decir? Era, de aquí a que eso se termine de explotar todo ese contenido, pues pueden pasar muchas cosas y muchos años. Hablemos de YouTube, es curioso, porque al inicio se concibió, o hay muchos expertos que lo concibían como una red social, pero pareciera ser, si es una red social, pareciera ser la red social más exitosa que hay. Ojo, bueno, High Five, yo no tuve High Five, pero era una red social que parecía a Facebook, subió, bajó. ¿Okay? Facebook subió, bajó. Sí. ¿Y no te acuerdas de MySpace también? MySpace subió, bajó. Bueno, bajó, desapareció. Twitter, sí. TwitterX subió, bajó. Instagram no sé qué va a pasar. ¿Okay? YouTube no para de crecer. No para de crecer. Nunca paró de crecer. No para de crecer y YouTube, yo que trabajo también, replicamos lo que hacemos en Facebook, sí, claro, y en TikTok. Pero es un soporte, pero el principal es el contenido. YouTube. Es el contenido. O sea, y trabajar con ellos como empresa, y yo no estoy aquí para hacerle propaganda a nadie, porque la verdad que no me pagan la renta, pero sinceramente es un placer. Están muy bien organizados como plataforma y eso ya es una cuestión técnica que te estoy diciendo. Claro. Y que es algo que Facebook no da pie con bola y son mucho más eficientes con el tema de derechos de autor y un montón de otras cosas, porque está armado para ser una plataforma de contenido. Entonces, es
espectacular. O sea, sinceramente. Y la pandemia nos metió en la casa. También. ¿Okay? Y generó, me parece a mí, una explosión de plataformas. Yo creo que tiene un éxito tripartito los medios y YouTube. La pandemia nos mete en la casa en el mundo entero, ¿ok? Y podemos consumir 3 cosas, ¿ok? Plataforma de streaming, YouTube, y hay algo que no se puede consumir necesariamente en streaming, y lo digo por mi parte, las noticias. Vos no puedes consumir noticias en streaming, tienes que consumirlas en televisión, porque el día que la consumas después en streaming ya perdió la vigencia de la actualidad. Eso es una ventaja para mí. Totalmente. Hay esos tres contenidos y esos 3 canales, digamos, de ver, suben streaming, YouTube, televisión, desde la producción local. Absolutamente. Sí, sí. Sí, y es muy curioso porque viene la pandemia y cambia un poco el paradigma, que ya venía cambiando, de lo que hablábamos ahora. Ya no es la televisión o el medio quien me dice a qué hora puedo ver. Total. Finalmente se rompió la cadena. Pero soy yo el que decido cuándo. Mira, una cosa que a mí me fascina, por ejemplo, yo soy estudioso de lo que es el fenómeno del late night, de la televisión de variedades, y eso lo tengo, y me gusta estudiar la televisión de variedad norteamericana, que empezó con Jack Paar un poquito antes, pero cuando empezó la televisión, con los late night shows norteamericanos, que después de Jack Paar vino Johnny Carson y David Letterman y Jay Leno y toda esta gente. Yo, a veces, a la mañana, cuando estoy en el auto, pongo el audio de todos, bueno, ahora están en huelga, parece que se arregló lo de la huelga de los escritores, sí, pero todas las mañanas cuando voy en el auto escucho los monólogos de todos los programas de late night a la mañana, cosa que antes solo podías escuchar uno, y era a la noche, si no, porque la competencia, yo he hecho late night durante toda mi vida, el competidor más grande cuando haces late night no es el otro programa de televisión, es el sueño. Porque la gente a las 11:30 de la noche ya está para otra cosa. Claro, tenés a Jimmy Fallon hablando o te quedas dormido. O te quedas dormido. Entonces, y tampoco podía ver todo al mismo tiempo si fuera la televisión tradicional, porque no puedes escuchar 4 canales a la vez, por más que tengas 4 televisiones si quieres. Es mucho más conveniente y es imposible que a nivel de entretenimiento una plataforma lineal, como es un canal de televisión tradicional, pueda, a nivel de entretenimiento, por supuesto, como tú dijiste, noticias, deportes, programas. Sí, la producción local de lo que está pasando sigue siendo eso es televisión. Otra cosa. Pero es muy difícil competir a nivel de la practicidad de nuestras plataformas de consumo de YouTube, por ejemplo. No hay una posibilidad de competencia. Claro. De hecho, en audio también pasa, y yo además agradezco porque este programa lo pueden escuchar en radio, lo pueden ver en Facebook, lo pueden ver en Canal 2 y lo pueden descargar o escuchar en línea en podcast. Yo me sorprendí hace un mes, yo admito, confieso, no le daba mucha pelota al podcast de este programa de Matices. Me di cuenta hace un mes que tiene 2 millones de descargas. Realmente son 50,000 más o menos descargas al mes. Una locura. El podcast, los podcasts en general son una locura. Tú sabes que me dijeron, y no sé porque no me he metido en eso todavía, pero los chicos, ¿sí? Yo trabajo con mucha gente joven y los muchachos me dicen que ahora Spotify está permitiendo subir cosas con video. Entonces, sí, video podcast le llaman, así es. Entonces, todos los clips que nosotros tenemos, ellos están locos por meterlos. Yo lo que no quiero es romper más trabajo, pero si se puede poner ahí, lo que tú dices es absolutamente cierto. La plataforma de audio es impresionante los resultados que puede tener. Y de hecho, nuevamente, la radio tradicional versus, a no ser que sea noticias, lo entendemos, la radio tradicional musical, ¿para qué? Yo soy un convencido de que los medios no mueren y creo que, creo que la historia me da la razón. Totalmente. Surge la radio, ¿ok? Viene el cine y todo el mundo dice, la radio va a morir. Que la radio no se acomoda, no desaparece, se acomoda a un público. Viene la televisión y la gente dice el cine va a morir. Totalmente. No muere, se acomoda a un público. Totalmente. Televisión, internet, streaming, y sigue existiendo. Es como que el mercado se acomoda. Lo que a mí sí me preocupa, digamos, es el tema de el soporte financiero. Totalmente, eso es lo que primero que pensé cuando estaba diciendo eso, pero dale. Sí, porque te iba a decir el soporte financiero porque yo como periodista, no solo en general como comunicador, por ejemplo, los periodistas cometimos un error a mi gusto a inicios de los 90 cuando surge internet. Evidentemente estábamos embobados con la democratización de la información y empezamos a regalar el trabajo.
nosotros. Entonces decíamos, no, todo va gratis. Entonces, una vez que quisimos devolvernos y decir, suave, mi trabajo cuesta, entonces era muy tarde. Era muy tarde, ¿okay? Porque ya era podría suponerse como una agresión a tu audiencia cobrar el contenido por el que tenés un costo de realizar. Cuando hacer tele es caro. Absolutamente. Muy caro. ¿Ok? Y creo que es el dilema que no hemos logrado arreglar. Y hacer YouTube, si tienes la estrategia correcta, es muy económico, si lo sabes hacer bien. Entonces, es complicado, es bastante complicado. Y además, la tele creció en un ambiente en donde, como te digo, habían 3 opciones. No sé cómo era en Costa Rica, pero por lo general había 3 o 4 opciones por país. Sí, aquí había 2 opciones. 2 opciones, perfecto. Sigue habiendo 2 opciones. Y la torta publicitaria, o sea, el pie publicitario completo, se dividía entre 2. Así es. Y era así. Y hoy en día hay que dividirlo entre tanto que esto me pasó. El director de contenido de 20th Century Fox Syndication, que es, todo el mundo conoce 20th Century Fox por el opening de las películas. Hay una división que produce programas de televisión de producción independiente para distribución en lo que se llama sindicación. No voy a entrar en lo que es técnicamente, pero bueno, hacen programas como producción independiente y se los van distribuyendo a distintas estaciones para que lo pongan por primera vez. Bueno, ¿qué pasa? Ellos crecieron como industria en una televisión obesa, una televisión que tenía ilimitados recursos. Hoy en día, este señor, que es el vicepresidente senior de esa compañía, se llama Stephen Brown, es un norteamericano fenomenal, me llama y me dice lo que tuvimos que hacer nosotros en los años 90, que es tratar de competir con Univision y Telemundo sin recursos. Él me llama para decir cómo podemos cortarle grasa a estas producciones que estamos haciendo nosotros, claro, porque hoy en día hay tanta oferta que no tenemos las mismas realidades económicas. O sea que está tocando hasta los bolsillos más profundos. Pero además, yo también, y eso me lo cuestiono mucho, es el tema de las formas. Acostumbramos en general, el planeta completo, a las audiencias a formas muy exquisitas, es decir, y muy cuidadas. Y realmente la vida no es exquisita ni cuidada. No es. Es decir, yo me paro a ver me detengo a ver un paisaje en las montañas, ¿ok? Veo el paisaje, me gusta el paisaje, pero de un momento a otro puede pasar un pájaro, puede soltarse una rama, puede venir el viento y despeinarme, ¿ok? Cuando vamos a transmitir eso, el viento no me puede pegar en la cara, no puedo despeinarme, no puede haber una sombra, no puede caer una rama, tiene que ser absolutamente perfecto. Entonces, de alguna manera, construimos un mundo que era lleno de formas perfectas, ¿okay? YouTube nos da formas que son más humanas y menos perfectas. Totalmente. O sea, es decir, yo ando el micrófono de mi lado derecho. Por ejemplo, si yo saco el cable y me lo pongo sobre la camisa, ya Diego casi le da un infarto, pero digamos, si me lo pongo en la camisa, todo el mundo va a decir, ¿qué descuido? Ok, me lo guardo porque estamos en televisión. En YouTube puedo andar el cable aquí, sin ningún problema. Y esto se ata mucho con una pregunta que hiciste al principio acerca de por qué el éxito, de cómo saber. Creo que el trabajo que hemos hecho nosotros desde originalmente hasta ahora, en los últimos 28 años, está inspirado en eso, en ser, cuando no hay nada más lindo en la vida que equivocarse. Y la televisión, como era, originalmente era una televisión antiséptica, era una televisión totalmente como que le habían pasado alcohol. Incluso parece artificial. Absolutamente. Y los animadores que hablaban y eso era una cosa inempujable. O sea, era imposible de digerir. Y todo eso, todo ese plástico, hoy en día es extremadamente repugnante para las personas de las nuevas generaciones, ciertamente, porque están más acostumbrados a una cosa más natural. Y nosotros, si tienes el estómago para aguantar 5 minutos mirando el contenido que hacemos nosotros, éramos una oda a los errores y una oda a lo normal. Como los seres humanos. Un poquito más. Un poquito más o menos, sí. Nos equivocábamos más que el ser humano promedio, pero era eso. Y cuando en un programa en vivo, porque todo el contenido que hicimos durante los primeros años era en vivo, cuando presentábamos a, ¿quién te puedo decir? Azúcar Moreno, y no salía el track, porque eran dobladas las performances, no salía la música, yo me iba
me paraba al lado de las hermanas gitanas y les decía, no salió la música, y nos moríamos todos de la risa. Y eso es oro, porque es honesto. Entonces, yo no sé qué es lo que funciona, pero estoy de acuerdo contigo que hoy en día la naturalidad se come a todo. ¿Te acordás que al inicio de la entrevista hablamos sobre que la televisión era aspiracional? Cuando hiciste la comparación entre una estrella de televisión y un astronauta. Totalmente. Ya no es aspiracional. Para nada. Porque cualquiera hace tele. ¿Okay? Pero a veces se siguen los patrones conservadores, ¿okay? De que esto que usted está viendo aquí en este momento en su pantalla es una barrera. ¿Okay? Y desde tele y desde medios, digamos, seguimos pensando que esto es una barrera. Realmente creo que la magia, y para irla desentrañando sobre el éxito, es lograr derribar esa barrera y meterse ahí donde usted está viendo. O sea, meterse con usted donde esté viendo. Sí. Y tú sabes que a mí me llama la atención a veces, una vez me pasó una cosa muy curiosa, estaba en una producción de Univisión y había un motociclista y el tipo se empezó a tropezar y se caía. Y entonces todos los conductores empezaban, y entonces estaban tratando de ver cómo hacían que no se viera que se estaba cayendo. Y lo más divertido del mundo es ver a una persona caerse. O sea, es horrible, pero es cuando los tres chiflados se golpeaban y se caían. Claro, era una comedia física. Es una comedia física. Entonces, celebremos la realidad de lo que somos imperfectos, bueno, yo hablo por mí, imperfectos completamente, y creo que eso resuena de alguna manera con la gente. Hombre, pero lo vemos en el cine todos los días. O sea, vamos a ver, voy a pensar en mis gustos pecaminosos, digamos, porque hay gente que, mira, no sé, me puede preguntar a mí me gusta el cine, sí, me gusta mucho el cine, ¿okay? ¿Cuál fue las últimas 5 películas que disfrutaste? Y voy a decir una que he visto 25 veces. El secreto de sus ojos. Una, extraordinaria. Ok. Pero también me encantó Endgame de Avengers. Ah, no, pero y entonces ahí tener la mezcla. Si yo le digo a alguien que me gusta Avengers, que puede decir, bueno, sí, a Orlando le gusta el cine comercial. Pero si le digo a alguien que me gusta el secreto de sus ojos, va a decir, le gusta el cine de autor. Realmente el ser humano tiene la mezcla. Acabo de hablar ahora de eso, era exactamente este tema lo que estábamos hablando. Y te quiero, pero para que el que estás entrevistando eres tú, pero te quería preguntar, porque como estás hablando, me quedé fascinado. El otro día vi Barbie. Ajá, yo no la he visto. Y todavía, y fui con un sobrino mío que se graduó de MIT de física cuántica y matemática, doble título, y yo, que soy la cosa más elemental del mundo, y él, que no lo es, ninguno de los dos sabíamos cómo nos sentíamos después de ver la película. Es la cosa más comercial del universo y es absolutamente complicada para analizar. Y de hecho le dije, yo quería ver Barbie. Yo estoy con 20 cosas en la cabeza, lo menos que tengo ganas ahora es de pensar. Yo pensaba que iba a ver, no sé, qué sé yo, una tontería. Ocio. Exacto, pero no lo es. No. Yo ese día tendría que haber visto Spider-Man o The Avengers o lo que sea, pero no estaba ni para El secreto de sus ojos y para Barbie tampoco, porque hoy en día Barbie es todo un ejercicio de interpretación. De interpretación muy interesante, sí. Y muy, muy digno de analizar. De hecho, mi hija acaba de irse a la universidad, a Dartmouth College, que es una universidad muy importante en New Hampshire, y han hecho un grupo de discusión sobre Barbie, a nivel de esos mentes que son privilegiadas. Pues nos quedan 7 minutos de entrevista. Vamos a la pausa. Matices, gracias por estar con nosotros. Regresamos en 7 minutos. Te cuento que siempre al invitado o invitados le pido que escojan una canción para cerrar el programa. En 7 minutos te pido una canción para que vayas pensando. Vale. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Matices.
Gracias por estar con nosotros en Matices. Paul Boucher nos acompaña hoy, productor, conductor, personalidad de la televisión, dice Google. Estamos hablando de entretenimiento, de televisión, de YouTube. Las nuevas tecnologías, pero no realmente, son los nuevos ambientes, digamos. Deselitizaron las producciones. Total, y la cultura. Totalmente, sí. Y mira, hoy venía en el auto con una señora divina de aquí de Costa Rica, que es que casi que me presentó a Costa Rica como colaborador, que se llama Rosy, y estábamos hablando en el auto de Bad Bunny. Ajá. La señora Rosy es contemporánea mía, digamos, más o menos. Y mi papá, que murió hace un tiempo a los 87 años, siempre hablaba pestes de Michael Jackson y decía que después de Fred Astaire no vino nada bueno. Que Michael Jackson no bailaba, que el que bailaba era Fred Astaire. Ajá. Y yo, aunque verdaderamente no entiendo, bueno, lo entiendo bastante porque viví en Puerto Rico y cuando él dice esas cosas que para algunas personas son indescifrables, yo lo puedo entender porque son referencias a canciones. De hecho, naciste en San Juan. Nací en San Juan, Puerto Rico, correcto. Entonces, lo entiendo, pero aunque yo como persona no me puedo relacionar con ese contenido de manera directa, me parece interesantísimo que esa persona haya logrado tener la popularidad mundial que tiene, porque en los años 80, una cosa así, o como Daddy Yankee, por ejemplo, otro, que es muy difícil y tiene 400 millones de seguidores, era muy difícil porque tenías que pasar por filtros de personas de nuestra edad, claro, que lo hubieran hecho imposible. Entonces sí hay una democratización que permite que se oigan cosas que jamás pensamos que se iban a Pero escuchar. ve qué interesante. Okay, yo tengo 2 hijos, 17 y 13. Los dos aman a Bad Bunny. Ahí está. Y saben las canciones. Yo odio a Bad Bunny. Perfecto. ¿Okay? Yo te diría que yo no lo odio. No, yo sí, a mí no me gusta para nada. Pero ve qué problema. No, a mí no no me gusta. Yo decía, ¿por qué no entiendo por qué les gusta? Y creo que ya tengo la respuesta de la entrevista hoy. Porque nunca lo voy a entender. Porque no está hecho para mí. Claro, pero es que está clarísimo que las cosas, si tratas de entender, por eso es que la gente joven, ellos tratan de ponernos a nosotros, no entienden por qué pensamos como pensamos, pero ellos no entienden que nosotros nos criamos en un contexto que es absolutamente diferente. Por lo tanto, ellos nunca van a entender que en los años 80, cuando salía en la televisión, salían muchas señoritas en tanga. Y eso era parte del entretenimiento. Y parte del entretenimiento que a mí me enorgullece, que yo, que hice mucha televisión en los años 90, nunca me nutrí de eso, pero muchos comediantes hacían de mariposa. Y ese era el de la mariposa, el hombre haciendo chiste de la homosexualidad. Entonces, ellos, desde su contexto y su crianza de hoy en día, nunca lo pueden entender. Entonces, de la misma forma, es muy difícil que nosotros podamos aceptar algo que para ellos es orgánico y para nosotros como que rompe con todo lo que es lo establecido. Lo establecido para nosotros. Pero ¿sabes qué? Hay personas que sienten que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y yo me acuerdo cuando yo era chiquito, la gente grande decía, lo de antes era mejor que lo de ahora. Y cuando yo era pequeño, cuando yo era adolescente, Madonna era una mala palabra. Y Michael Jackson era raro. Y todas estas cosas. Y hoy en día son clásicos, ¿no? Sí. Más allá del juicio que quieras hacer de su vida personal, pero son clásicos. Claro. Entonces, dentro de 20 años, hay que ver si pasan la prueba del tiempo. Pero verdaderamente, yo no diría que no tolero a Bad Bunny. Yo diría que el que tiene que aprender a abrazar eso, y por trabajar con jóvenes lo tengo muy claro, soy yo, si es que quiero seguir pudiendo conectarme con la gente joven. Así es. Porque los productores de contenido en general, los periodistas, los directores, los productores, creo que cometemos un error muy común. Normalmente hacemos contenidos para nosotros mismos. Sí.
Entonces nos ensalzamos viendo nuestro contenido. Y lo más importante, la audiencia. ¿Okay? Aquí la clave es determinar qué le gusta a la audiencia o qué le interesa a la audiencia. Pero, solo para aclarar, claro, yo no quiero decir que a mí me gusta Bad Bunny. O sea, si yo tengo una opción de elegir una canción, no voy a elegir una canción de Bad Bunny. Pero no me molesta, es lo que quiero decir. Creo que tiene que haber espacio para todo. Para todo. No tenés un choque generacional con eso. No porque no quiero decirle a mis hijos que después de Fred Astaire no vino nada bueno. Claro, también te iba a decir eso. Además tendemos los seres humanos, me parece a mí, a idealizar el pasado. Absolutamente. Siempre es una idealización increíble. Tú sabes que en nuestro cerebro pasa una cosa que se llama selective thinking, claro, que es que olvidas todo lo malo y recuerdas todo lo bueno. Entonces por eso te parece siempre mejor el pasado. Pero por supuesto, y nosotros, el hecho de que estemos vivos y que estemos aquí y que tengamos chance de vivir esta revolución mediática para ti y para mí, que creo que somos igual de enloquecidos con todo este tema, es un regalo maravilloso. Y tú puedes estar hoy en día pensando que los medios están que estos medios sociales, las redes sociales están corrompiendo las nuevas generaciones, pero cuando yo era pequeño, para hablar con mi familia en Latinoamérica, tenía que gastar $7 por minuto. Y hoy en día tengo un grupo familiar donde nos celebramos todos los días porque existe esa cosa. Por eso no tenemos que olvidarnos de lo mucho bueno que tenemos, porque no se puede tirar el bebé con la tina de agua, dicen en inglés, es una mala traducción del inglés, pero dice, cuando estás bañando un bebito, no cometas el error de tirar el bebito con el agua sucia. No, concentrémonos, sepamos lo bueno que traen las nuevas tecnologías y entendamos que en toda cosa buena, el famoso yin-yang de los asiáticos y de los orientales, en toda cosa buena hay algo malo y en toda cosa mala hay algo bueno. Es más o menos la idea. Porque tal vez lo complejo es enemigo de lo perfecto. Totalmente. Y lo simple está más cercano. Totalmente. Paul, gracias. ¿Quieres que te diga la canción? Por favor, ¿con qué canción quieres irte? Bueno, es de un autor argentino que ha compuesto para muchos autores en Latinoamérica, se llama Alejandro Lerner, y la canción se llama Solo a Pulmón, pero tienes que poner la versión de Alejandro. Sí, se llama Todo a Pulmón, Todo la de Alejandro Lerner. Aquí es más conocida un remake posterior que creo que es de Miguel Ríos, el español. Pero vamos a oír la original, la del 83, que es de Alejandro Lerner, y así le hacemos honor al cantautor. Por supuesto. Y hay una estrofa, disculpa que sé que estamos tarde. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Lo siento, Bad Bunny. Eso está genial. O sea, por favor. Feliz tarde. Alejandro Lerner, de Ciudad de Matices. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.